En este video vamos a estar viendo lo que es el punto 4.8.2, que son los modos TM o modos transversales magnéticos en las guías de ondas rectangulares. Veremos también cuáles son sus condiciones de frontera, cómo se calcula la frecuencia de corte y la impedancia de onda, y finalmente cómo se distribuyen sus campos eléctricos y magnéticos. En los modos TM, el campo magnético longitudinal H sub z es nulo, es decir, no hay componente magnético a lo largo del eje de propagación Z. Sin embargo, sí existe una componente eléctrica longitudinal, que en este caso es E sub Z. Me voy a poner un puntero láser, la cual se distribuye en el plano transversal y determinamos el recto de los campos eléctricos y magnéticos. Con esto que estoy diciendo, que E sub Z es diferente a 0, no es igual que H sub Z. Estos modos se propagan dentro de una guía metálica rectangular y su comportamiento depende del número de modos M y N, que define cuántas variaciones del campo hay en las direcciones X y Y. También cabe recalcar que las demás componentes, tanto como E sub X, E sub Y, H sub X y H sub Y, se derivan de E sub Z. Partimos de una ecuación general similar a la de los modos TE, pero en esta vez la incógnita es E sub Z, como se puede mostrar acá en la ecuación 4-112. Aquí los términos A, B, C y D son constantes determinadas por las condiciones de frontera, P y Q, como en acá podemos observar, acá y en acá, ¿no? Son constantes espaciales en las direcciones X y Y, especialmente Y es la constante de propagación a lo largo del eje Z. La ecuación 495 relaciona estas constantes con la frecuencia angular, la permeabilidad también y la permitividad del medio, que en este caso vendría siendo E. En una guía de onda, las paredes son perfectamente conductoras, por lo tanto el campo eléctrico tangencial debe ser cero, como en acá podemos observar. Al aplicar estas condiciones, los términos con coseno desaparecen, quedando únicamente los senos. Al final tendríamos una ecuación que vendría siendo la 4.4-114, que este representa el campo eléctrico longitudinal dentro de la guía, que cumple las condiciones de frontera en todos los bordes. Al imponer que el campo también sea cero en las paredes opuestas, es decir, en X igual a A y en Y igual a B, se obtienen las constantes P y Q. Estas dependen del número de modo, ya sea M o N, que en acá pueden variar desde 1 y demás, ¿no? Que representan cuántas ondas estacionarias caben en cada dirección. Por ejemplo, en modos TM sub 11, un medio ciclo en X y 1 en Y, mientras que en TM sub 21 tendría 2 en X y 1 en Y. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, siguiendo, tenemos que también nos dice que estas ecuaciones describen las propiedades de propagación dentro de la guía. Nuestra primera ecuación, que viene siendo la 4-102, define la constante de fase B sub mn, que indica cómo varía la fase de la onda a lo largo del eje Z. En la segunda ecuación, que viene siendo la 4-103, nos da la frecuencia de corte. Por debajo de esta frecuencia la onda no puede propagarse porque beta se vuelve imaginaria. En la ecuación 405 tenemos la velocidad de fase
que siempre es mayor que la velocidad de la luz en el medio. Esta se relaciona con la ecuación 110, que nos dice que mientras esta ecuación nos da la velocidad de grupo que representa la velocidad real de propagación, que es la energía, y siempre es menor que la velocidad de la luz. La ecuación 106 también nos define la longitud de onda dentro de la guía, que es diferente de la del espacio libre. Y por último, la ecuación 107 nos da la longitud de onda de corte, que depende de las dimensiones de guía. En esta siguiente diapositiva nos dice que estas son las ecuaciones completas para los campos eléctricos y magnéticos en los modos TM. Observamos que H sub Z es igual a 0. Esta es una condición para los modos TM, M sub Mn, ya sea dependiendo de los números que tengamos acá, cumpliendo la definición del modo transversal magnético. El campo E sub Z representa la distribución principal dentro de la guía, mientras que E sub X y E sub Y son las componentes transversales derivadas de esta ecuación de acá. Los campos magnéticos H sub X y H sub Y se obtienen a partir de las ecuaciones de Maxwell y están desfasados 90 grados respecto al campo magnético. Por siguiente estaríamos viendo lo que son los patrones de campo TM y TM11 y TM21, que nos dice, por ejemplo, en esta figura vamos a estar observando los patrones de campo eléctrico y magnético para los modos TM11 y TM21 en una guía rectangular. En el modo TM11 observamos una única región central, donde el campo eléctrico es máximo y las líneas de campo magnético rodean esta zona, indicando el acoplamiento entre E y H. En el modo TM sub 21 aparecen dos máximos del campo magnético, como acá podemos observar, a lo largo del eje X, lo que significa que M es igual a 2, es decir, hay dos variaciones en esta dirección. En esta figura una manera sencilla de vernos sería que las líneas sólidas, como podemos observar acá, representan el campo eléctrico y las líneas punteadas el campo magnético. Juntas muestran cómo la energía se distribuye dentro de la guía. Posteriormente estaríamos viendo lo que es la impedancia de la onda. Nos dice que la impedancia de la onda para los modos TM depende directamente de la frecuencia. Cuando la frecuencia es igual a la de corte, la impedancia se hace cero, lo que significa que no puede propagarse energía. A medida que la frecuencia aumenta, la impedancia crece y la guía permite la transmisión eficiente de la señal. Bueno, concluyendo, tendríamos ciertas conclusiones que nos dice que los modos TM se caracterizan porque el campo magnético longitudinal es nulo, mientras que el eléctrico sí tiene componentes en la dirección de propagación, aunque sus parámetros de corte son idénticos a los de los modos TE, su estructura de campo es distinta. Y también nos dice que el modo más bajo que puede existir es el TM11 o TM11, ya que ni M ni N pueden ser cero. Bueno, con eso habría concluido lo que es el punto 4.8.2. Va a continuar mi compañero con lo que es el video. Ejercicio 4-14. Aquí tenemos un ejercicio en la que nos propone lo siguiente. Considera una guía rectangular cualquiera cuyas dimensiones cumplen con la proporción A igual a 2B y está llena de aire. Encuentre la frecuencia de corte de los primeros 7 modos que pueden propagarse en la guía, sean TE o TM.
Normalice cada frecuencia de corte en relación con la más baja e indique cuál es la proporción del rango de frecuencias en el que únicamente se propaga el primer modo. Aquí vemos una fórmula que se trata de la frecuencia de corte. Esto va a ser muy importante porque bueno, nos va a servir para hallar la frecuencia de corte de cada modo que tenemos que hallar, que es un total de 7. Cada uno de estos valores que parecen incógnitas vamos a ir determinándolas poco a poco. Vamos a empezar primero con determinando los valores de M y N. Estos para los modos son unas dimensiones con las que los modos tratan a la cantidad de semiondas que tienen en la guía. Ejemplo, aquí nos indica que este modo TE tiene a M con valor de 1 y tiene a N con valor de 0. Así es como concretamente y fácilmente determinamos el valor de M y N de cada uno de estos modos. ¿Qué lo vamos a aplicar en la fórmula de la frecuencia de corte? Aquí determinamos a B, que va a ser, ya lo conocemos como la velocidad de la luz, que es 3 por 10 elevado a la 8. Y aquí vuelvo a poner la fórmula de A igual a 2B. Y aquí ya estoy determinando el valor de A como igual a 2 y el valor de B con igual a 1. Y esto algunos dirán ¿por qué? Y es porque simplemente satisface la ecuación que nos acaba de dar el ejercicio. Si uno quiere cambiar los valores de A y B, pues puede hacerlo, pero siempre y cuando tiene que satisfacer la ecuación y el resultado debería salir lo mismo. Comenzamos hallando el valor de la frecuencia de corte del primer modo, que en este caso para nosotros es este TE 10, y reemplazamos valores. El valor de B que tenemos aquí 3 por 10 a la elevada a la 8. M y N, para nosotros en este caso M va a ser igual a 1 y N va a ser igual a 0. Reemplazamos valores y el valor de nuestra frecuencia de corte del primer modo va a ser 3.5 por 10 elevado a la 7. Y así con este cálculo sencillo volvemos a repetirlo para cada uno de los siguientes modos. Siendo bien, así si se dan cuenta, simplemente lo que cambia cada uno de los cálculos para la frecuencia de corte de los diferentes modos es simplemente el valor de M y N. Aquí cabe recalcar, quiero recalcar que aquí tenemos dos frecuencias de corte en la que nos ha salido el mismo valor, y eso es exactamente, digamos, lo que diferencia de, como así decirlo, cómo se representan estos pares de modos es por su valor de la frecuencia de corte, y es que son lo mismo. Esta frecuencia de corte de 0,1 es de este T01. De esta frecuencia de corte 2,0 es de TE20. Y de aquí de estos dos últimos simplemente hallé una a la vez porque los valores de M y N resultan lo mismo. Aquí, por ejemplo, de TE, los valores de M y N son 1. Y también eso incluye para de este otro modo que la acompaña, que es el TM11. Y al final nos sale esta tabla. Cabe recalcar que aquí en esta tabla en la que está FS lo calculo de una manera diferente, pero al final llega a lo mismo. Y aquí hay una tabla que se tiene que llenar en la que nos pide el ejercicio y que es la frecuencia de corte normalizada con relación a la del modo TE10.
Para hallar es simplemente fácil. Es simplemente tomar cualquier valor de la frecuencia de corte que queramos y lo tenemos que dividir entre la frecuencia de corte más baja, que para nosotros es el primer modo que nos encontramos, que es TE10, y ese valor es 7.5 por 10 elevado a la 7. Por ejemplo, aquí del primero, la frecuencia de corte normalizada con relación al del modo T10 de aquí es 1, al menos en relación de este TE10, porque básicamente es lo mismo. Empieza a variar cuando nos encontramos con los diferentes valores de frecuencia de corte. Ejemplo de esta pareja de modos. Al tener el valor de 1.5 por 10 elevado a la 8, si lo dividimos entre 7.5 por 10 a la 7, nos va a salir 2 redondos. Y así el procedimiento se repite con cada uno con los diferentes pares de modos que nos encontramos aquí. Y así es como hallamos, digamos, lo que el ejercicio nos pide. Y aquí tenemos una pequeña gráfica, digamos, fácilmente que podría replicar una regla, como si se tratase esto de centímetros. Y aquí mismo también nos muestra la fórmula en la que se halla esta relación, Fc dividido entre el frecuencia de corte del primer modo. El modo dominante y estándares de guías. El modo dominante, al menos de nuestro ejercicio, fue, en este caso de nuestro ejercicio fue T10, T10. La característica que tiene el modo dominante es que suele tener la frecuencia de corte más baja. Y gracias a eso, aquí nos da una fórmula para hallar más directamente, facilitar el cálculo de la frecuencia de corte, al menos del primer modo, que sería este. Cabe recalcar que el modo dominante suele ser frecuentemente este mismo T10, en la que claro puede cambiar, pero digamos que el valor que nos da de la frecuencia de cortes suele ser de las más bajas. El modo dominante suele tener la característica de ser el primer modo que se encuentra la señal en una guía de onda. Eso es lo que es exactamente el modo dominante. Habiendo dicho esto, nos encontramos con esta tabla, la tabla 4-2, en la que es una lista de algunos estándares para guías rectangulares y frecuencias de operación recomendadas en el modo dominante. Esta tabla puede servir para los que quieran diseñar su guía de onda rectangular. Pues por eso lo digo porque aquí nos muestra sus dimensiones que a ellos les puede servir. Un ejemplo de ello pues es este ejercicio de aquí, en la que nos propone lo siguiente. Considera la guía estándar WG12 de la tabla 4-2 llena de aire, debajo de la frecuencia de corte. Por ejemplo, a 2.5 GHz. La propagación no es posible. ¿Cuánto vale la constante de atenuación a esta frecuencia para el modo dominante? Y pues para hallar nuestro constante de atenuación es esta. Recordemos que el símbolo que le representa a la constante de atenuación es este. Claramente, como aquí nos dice, se origina de la fórmula de la constante de propagación, en la que esta constante de propagación es puramente real, porque básicamente la atenuación es el valor real de nuestra constante de propagación.
detalles donde dice del por qué es puramente real. Bueno, siguiendo. Básicamente es mucho más sencillo incluso que el anterior, ya que se trata simplemente de seguir fórmulas. Si tenemos en nuestro como modo dominante a TE10, bueno, T10, entonces la fórmula se vuelve así, de la constante de la atenuación. Recordemos que esta, digamos que se parece a que se parece a la, bueno, tenemos este símbolo que representa a la frecuencia angular. Reemplazamos esos valores. ¿Y para qué nos sirve saber el modo dominante? Pues simplemente nuevamente los valores de M y N que nos encontramos en la fórmula de la atenuación. Reemplazando nos sale esto. Ahora, utilizando la fórmula que nos dieron antes, que es esta misma, la de la frecuencia de corte del modo dominante, es esta. Despejamos A y al reemplazar A en la fórmula nos sale esto. Incluso ya resolviendo las potencias al cuadrado que nos hallamos dentro de la raíz cuadrada. Y teniendo como esta última fórmula de aquí, en la que tenemos esta fórmula, reemplazamos, que está exactamente hallado por aquí, nos ayuda exactamente para despejar 4pi y la velocidad de la luz, y que salen de la raíz cuadrada. Y ahora aquí nos dice que la frecuencia de corte de la guía para el modo dominante es 3.155 GHz. Y bueno, ¿quién dijo eso? Pues simplemente lo dijo la tabla que nos ayuda aquí. En la que aquí buscamos lo que es la frecuencia de corte para el modo dominante. Así lo estoy determinando a T10. En lo nuestro nos designaron WG12 y buscamos cuidadosamente y nos encontramos que obviamente aquí está el mismo valor que hemos mencionado, 3.155 GHz. Reemplazamos esto obviamente, y aquí obviamente la frecuencia está del 2.5 por 10 elevado a la 9 es por lo que nos dio el ejercicio. Reemplazamos valores, incluso está incluido lo que es la velocidad de la luz. Resolvemos y nos sale con la atenuación con un resultado de 40.3 neperianos por metro. Si lo queremos llevar a decibelios, pues simplemente usamos esta fórmula de aquí y vemos que nos va a salir este resultado. Y así es como concluimos este último ejercicio de aquí. Bueno, tenemos el ejercicio 4.16. Para la misma guía del ejercicio anterior, grafique la velocidad de fase y la velocidad de grupo del modo dominante en función de la frecuencia. Pasamos a la solución. La solución, la velocidad de fase se calcula empleando la ecuación 4.105, mediante que es la expresión de la fórmula. Como la velocidad de fase es igual a la velocidad de la luz, entonces tenemos lo que reemplazamos a lo que es la velocidad de la luz y seguimos mediante sigue con la fórmula. Para calcular la velocidad del grupo se emplea la ecuación 4.110 con que es la velocidad igual a la velocidad de la luz. Tenemos lo que es la siguiente fórmula: la velocidad de la luz multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos la frecuencia de corte 10 dividido entre la frecuencia de trabajo al cuadrado, todo elevado al cuadrado. A partir de las dos ecuaciones anteriores se obtienen las gráficas siguientes para el modo dominante T10. Aquí tenemos lo que es la gráfica
lo que es la velocidad en función de la frecuencia. Y aquí tenemos lo que es 3.155, que viene lo que es de la frecuencia de corte del modo T10. 355, como que estábamos trabajando lo que era el anterior ejercicio, estaba trabajando lo que era WG12, que para la frecuencia de corte T10 nos da 3.155 y el rango recomendado de frecuencia es de 3.95 a 5.85 GHz. Y aquí tenemos 3.55, 155, 3.95 hasta 5.85, lo que es el rango, la región recomendada de operación. En modo TEM, de TEM 10. Y así sucesivamente. El modo degenerado 4.8.4 modos degenerados. Los modos degenerados son aquellos modos diferentes de una guía de onda que, aunque tienen forma de campo distinta, comparten la misma frecuencia de corte. En otras palabras, dos modos degenerados, cuando empiezan a propagarse a la misma frecuencia, aunque sus distribuciones de campo eléctrico y magnético no sean iguales. Por ejemplo, en una guía de onda cuadrada como tenemos aquí, donde el lado A, este lado A igual al B, los modos T10 y el modo T01 tienen la misma frecuencia de corte porque la geometría es simétrica. El orden de aparición de los modos degenerados TE y TM de una guía cuadrada se muestra a continuación para los primeros modos, donde tenemos T10, T01, que es el modo fundamental, es el primero en propagarse, tiene la misma frecuencia de corte más baja de todos. Y pasamos a lo que es TE11 y TM11. Al seguir subiendo la frecuencia, llegas a un punto donde estos dos modos diferentes se activan al mismo tiempo y son degenerados. Y al T20, T02 es una guía cuadrada. En estos dos modos TE también son degenerados entre sí, tienen la misma frecuencia de corte como en el T10, T01. Y en el T12, T21, T12, TM12, TM21. Al subir más la frecuencia, llegas a un punto donde tres modos diferentes se activan simultáneamente. Es un conjunto degenerado de orden superior, digamos. Eso que va entre la frecuencia. 4.8.5 Corrientes en las paredes. La distribución de las corrientes en las paredes interiores de una guía se puede obtener a partir del campo magnético en cada pared, utilizando sucesivamente la expresión. Tenemos la expresión J sub S igual a menos A sub N por H. J sub S es la densidad pelicular de corriente en la superficie considerada de la guía. AN es un vector normal unitario que sale de esta superficie. H, que es el vector de campo magnético evaluado en la misma pared. Este modo es el mismo para cada modo de propagación. El procedimiento a seguir se ilustra a continuación, donde tenemos la siguiente imagen que nos muestra que entre las coordenadas X, Y y Z tenemos lo que es las corrientes en AX. AX como menos AX hay una corriente horizontal. Y en la corriente AY menos AY lo que tenemos es la corriente en vertical. En la pared 1 en AX, en la pared 2 AY, en la pared 3 menos AX, en la pared 4 menos AY. Y que va a ser igual a B y X que va a ser igual a en lo que es en la parte vertical y el Y igual a B que va a ser la parte horizontal. El vector H de los modos TE está dado por las ecuaciones 4.101 para el modo dominante,
m igual a 1 y n igual a 0. Por lo tanto, suprimiendo la variación e elevado a la menos j entre beta por z, tenemos lo que es la siguiente expresión, la siguiente fórmula. H que va a ser igual a lo que es la siguiente expresión entre paréntesis. Y toda esta expresión dando una ecuación 4.121. Sustituyendo la ecuación 121 y el vector normal unitario correspondiente a cada pared en la ecuación 4.120 se obtiene lo siguiente. Lo que es la pared 1, x igual a en a sub n a x. En la pared 2, y igual a b. A n va a ser igual a sub y. 3. En la pared 3, x igual a 0 en a sub n menos a sub x. En la pared 4, y igual a 0 en a sub n menos a sub y. Y mediante la ecuación 4.120 se tiene lo siguiente para cada pared. Dentro de la guía rectangular, cuando el modo TE10 está propagándose, se generan corrientes eléctricas sobre las paredes internas. Estas corrientes siguen un recorrido que depende de cómo va el campo magnético. En las paredes de los costados verticales, las corrientes suben o bajan, y en las paredes de arriba y abajo, horizontales, van en dirección inclinada. Todo en este dibujo de corriente no está quieto, avanza a lo largo del eje Z, o sea, en la misma dirección en la que viaja la onda. En la figura 4, es la figura 4.15, patrón de corrientes en las paredes inferiores de una guía rectangular para el modo dominante TE10, líneas de campo magnético en las paredes. En algunos casos puede ser necesario hacer pequeñas ranuras en las guías con el fin de introducir una sonda y que nos dé la muestra de los campos en su interior. Estas ranuras deben ser angostas y paralelas a la dirección de la corriente para que la distribución de los campos no se vea afectada dentro de la guía. Por tal razón, es importante conocer la distribución de las corrientes en las paredes. Como tenemos en la figura A, se ilustran dos ranuras posibles para detectar ondas estacionarias en la guía, produciendo una perturbación mínima de los campos del modo TE10, así para que no haya muchas perturbaciones en sí. En la figura B, se producirían perturbaciones significativas en el patrón de corrientes, provocando además radiación de potencia hacia el exterior. Tenemos varias ranuras que nos estaría provocando varias perturbaciones significativas. En la figura 4.16, ranuras que producen perturbación mínima de los campos. En la figura A. En la figura B, ranuras que producen perturbaciones significativas comparadas cada ranura con la orientación de las corrientes de la figura 4.15. Y en sí, llegamos aquí al final de nuestra parte.